amigos a Ruta Segura, un programa producido por la Agencia Andina y la Asociación Automotriz del Perú. Hoy día vamos a tratar un tema que nos interesa a todos, que son los mecanismos alternativos para solucionar los reclamos en el sector automotriz. Y para eso contamos con la presencia de Ivette Sanguinetti, que es secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo del Indecopi. Bienvenida, Ivette. Gracias, Patricia, por la invitación a la Asociación Automotriz del Perú también. Gracias. Lo primero que me gustaría que conversemos y les expliquemos a nuestros amigos que nos están viendo es ¿cuál es la labor que cumple la Junta Arbitral de Consumo? Mira, la labor de la Junta Arbitral de Consumo viene a ser como un centro de arbitraje. ¿Qué sucede con la Junta Arbitral? Que está constituida dentro del Indecopi, pero es un órgano autónomo. Y lo que hacemos es recibir las solicitudes de arbitraje que presentan los consumidores para resolver algún conflicto con las empresas que pueden tener, ¿no? Ahora, a veces el tema de arbitraje es un poco achino, ¿no? El tema de arbitraje de consumo, pero es un mecanismo adicional que se ofrece para que los consumidores y los proveedores puedan resolver sus controversias, ¿no? Sino que tiene ciertas características, como es que un tercero es quien resuelve el problema, quien decide a quién le da la razón, a quien se conoce también como árbitro. El plazo también es diferente a lo que podría pasar en un procedimiento sancionador en materia de protección al consumidor y tiene una serie de peculiaridades, ¿no? Pero finalmente es una forma, una herramienta que tienen los consumidores para resolver el conflicto que puedan tener con un proveedor. ¿Y es una forma alternativa a las que ya existían o siempre ha existido y recién estamos empezando a conocerlo a los consumidores? Es alternativa, sí, muy bien lo has dicho. Esta alternativa ya había sido creada desde hace algunos años, pero recientemente es que se le está dando más difusión a raíz del nuevo reglamento que fue emitido en mayo del año pasado, que trae una serie de modificaciones al sistema de arbitraje de consumo que lo hacen más amigable tanto con el consumidor, con el proveedor, y por lo cual se está difundiendo y se está haciendo de mayor conocimiento entre la ciudadanía. Ahora, cualquier consumidor que sienta que algunos de sus derechos han sido vulnerados puede recurrir al tribunal o requiere de ir a alguna instancia previa, presentar la queja, en fin, explícanos un poquito. Mira, no hay una instancia previa obligatoria, pero siempre lo que se recomienda a los consumidores es que traten de resolver el problema primero directamente con el proveedor. En el caso, por ejemplo, del sector automotriz, tiene muy bien desarrollados los sistemas de autorregulación, tiene, ¿no?, su ALO y también aparte tiene su defensoría gremial. Entonces, el consumidor podría primero optar por reclamar directamente al proveedor, luego probar uno de estos mecanismos de autorregulación o incluso ver el tema del reclama virtual que ofrece el Indecopi para promover una conciliación. Ya si no es posible a través de estos mecanismos ponerse de acuerdo con el proveedor para encontrar una solución, es que nosotros ya recomendamos la intervención de un tercero, que en el caso del arbitraje de consumo se conoce como árbitro, ¿no? En estos casos, cuando ya no hay una solución a la que se pueda llegar a través de la mediación o de la conciliación, es mejor que empleen el arbitraje de consumo los consumidores, ¿no? Entonces, tenemos un formato de solicitud de arbitraje que está disponible en el portal del consumidor, que es www.consumidor.gov.pe, que puede ser descargado, se llena y se presenta físicamente en cualquier oficina del Indecopi o se puede remitir por correo electrónico a la dirección arbitrajedeconsumo@indecopi.gov.pe. Entonces esa es la alternativa. Ahora, yo consumidor que quiero presentar un reclamo, ya agoté las vías de autorregulación, estoy en el Indecopi, ¿puedo elegir o el tribunal o el procedimiento normal de queja o primero tengo necesariamente que ir al tribunal antes de ir a presentar mi queja? No, no hay una regla de qué instancia o a qué lugar debes ir primero, ¿no? Es siempre alternativa del consumidor. Ahora, siempre recomendamos utilizar el arbitraje de consumo antes del procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque el procedimiento sancionador es un proceso mucho más largo que tiene doble instancia. Entonces, si bien se pueden separar los procedimientos sancionadores en sumarísimo y ordinario según el monto que esté en la controversia, ¿no?, del servicio, del producto, respecto del cual hay un defecto o una queja por parte del consumidor, tenemos el sumarísimo que, por ejemplo, es 30 días hábiles, ¿no?
en primera instancia. Pero si alguna de las partes no está de acuerdo con lo que se resuelve, va a una segunda instancia y son 30 días hábiles más. Entonces ahí ya tenemos 60 días hábiles para que un tercero resuelva, ¿no? Que en este caso es el jefe del órgano sumarísimo. En el caso del arbitraje de consumo no es así, porque en el arbitraje hay una instancia única y el plazo máximo es de 45 días hábiles para emitir el laudo desde que se admite la solicitud de arbitraje. Entonces presenta este beneficio a los consumidores y también a los proveedores, un ahorro de recursos que no tiene el procedimiento sancionador. Y una cuestión adicional es que en el arbitraje de consumo el consumidor puede acceder a una indemnización siempre que acredite el daño o perjuicio que le puede haber causado el proveedor. En el caso del procedimiento sancionador esto no es posible. ¿Y por qué? Porque solamente se otorgan medidas correctivas a su favor. Entonces, esa también es otra ventaja que presenta el arbitraje de consumo frente al procedimiento sancionador. Una consulta, ¿y cómo se eligen a los árbitros? ¿Es el Indecopi quien tiene una lista de árbitros y aleatoriamente designa uno, o son las partes las que en una lista conjuntamente designan? ¿Cómo funciona ese sistema? Te comento, nosotros contamos con un registro único de árbitros. Este registro único de árbitros está conformado por profesionales que han sido propuestos por gremios empresariales, por asociaciones de consumidores y por las entidades públicas que forman parte del Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Han sido propuestos y luego al interior del Indecopi se ha formado un consejo para determinar que estos profesionales propuestos cumplan con los requisitos. Entonces tenemos una lista, un registro único de árbitros formado por estos profesionales. Ahora, ¿quién los elige para cada caso concreto? Las partes tienen la posibilidad de elegir a su árbitro, ¿no? En el caso usual, ¿no? Por default podríamos decirlo, los consumidores y los proveedores se someten a un tribunal arbitral unipersonal, o sea, un solo árbitro va a resolver. En ese caso, ambos se tienen que poner de acuerdo para elegir al árbitro del registro único que va a resolver su controversia. Si es que ya no se ponen de acuerdo las partes, en ese caso ya es la Secretaría Técnica de la Junta Arbitral la que designa según la especialidad cuál va a ser el profesional que va a resolver la controversia. Ahora, en el caso de que las partes se hayan puesto previamente de acuerdo para que quien resuelva la controversia sea un tribunal colegiado, sea formado por 3 personas, y la cuantía, que es el monto en discusión, sea superior a 3 unidades impositivas tributarias, que es alrededor de algo de un poco más de 12.000 soles. En ese caso específico, sí se conforma un árbitro propuesto por el consumidor, de los que fueron destacados por las asociaciones de consumidores. De parte del proveedor, este tiene la posibilidad de elegir entre los propuestos por los gremios empresariales, y estos 2 árbitros designados ya elegirán al presidente. Y este presidente tendrá que ser uno de los árbitros propuestos por las entidades públicas. O sea, si más o menos es la cuantía que está en discusión, más de 12.000 soles, más o menos, ya no es solamente un árbitro, sino serían 3, una terna de árbitros quienes verían el caso. Sí, y siempre y cuando las partes hayan acordado que quieren que lo resuelva un colegiado. O sea, no es automático por la cuantía, que siempre van a ser 3, sino que es la cuantía mayor a 3 UITs, y aparte que las partes, o sea, el proveedor y el consumidor, lo hayan decidido de esa forma. ¿Y si uno de los dos no está de acuerdo? Lo que pasa es que tiene que haber unanimidad, si no, va a ser unipersonal, va a ser un solo árbitro quien resuelva la controversia. Y acceder al tribunal de arbitraje es oneroso. ¿Cuánto le cuesta al usuario llegar al tribunal? No hay ninguna tasa, a diferencia del procedimiento sancionador, no tienes que pagar ninguna tasa administrativa, es totalmente gratuito, tanto para el consumidor como para el proveedor. Entonces el consumidor presenta su formato de solicitud de arbitraje y es suficiente como para dar inicio al proceso. Ahora, nosotros tenemos que verificar que haya voluntad del proveedor, de la empresa, de querer utilizar el arbitraje de consumo, porque al ser un mecanismo alternativo es voluntario, entonces no se puede obligar al proveedor a participar. En este caso también me gustaría decir que en el caso del arbitraje de consumo, para el proveedor también es beneficioso, porque en este proceso arbitral no hay multa y tampoco hay condena de costas y costos,
Entonces muchas veces al final del proceso pues salen los honorarios de los abogados que tienen que ser pagados y todo esto. En este caso del arbitraje de consumo no se da, porque no hay la posibilidad de condenar por pago de costas y costos a las partes. Y a propósito de honorarios, los honorarios de los árbitros, ¿cómo funciona ese tema con respecto a las partes involucradas? Como el sistema es gratuito, quien asume el pago de los árbitros es la institución en la que está formada la Junta Arbitral. En este caso es el Indecopi. O sea, siendo claros, tanto la empresa como el consumidor, que finalmente quien es una persona natural por lo general, no cubre ningún costo en este tipo de procedimiento. Sí, exacto. Salvo en el caso de que hay un medio probatorio que hay que actuar que sea costoso. En ese caso, por ejemplo, que puede ser el tema de la pericia. Claro. En un tema de pericia lo asume la parte que lo propone, o si es ordenado de oficio por el tribunal, se establece que lo paguen en partes iguales y finalmente decidirá pues si la persona, no sé, pues la parte vencida es quien asume el costo total y tiene que reintegrar. Pero solo en esos supuestos que son excepcionales, porque no todos los casos necesitas pues de medios probatorios como una pericia, claro. No todos son así, sí los gastos tienen que correr por parte de las partes, ¿no? Bueno, me estaban comentando que tenemos una pregunta de redes sociales que dice: ¿qué tipo de producto o servicio se puede reclamar a través del arbitraje de consumo? Se puede reclamar cualquier tipo de productos o servicios, siempre que se trate de un interés privado, ¿no? O sea, si es a mí que me está afectando, si el servicio me lo prestaron de manera defectuosa, si el producto no cumplió con las expectativas para lo cual fue adquirido, no se cumplieron con las condiciones que se establecieron, no sé, en la publicidad o en el contrato de compra y venta. Entonces, en ese caso se puede reclamar absolutamente todo, ¿no? Y dime, este mecanismo, ¿cómo ha venido desarrollándose en los últimos meses? ¿Ha tenido acogida? ¿Los consumidores, las empresas están accediendo con simpatía, lo están viendo con simpatía el arbitraje de consumo? En los últimos tiempos, a partir del nuevo reglamento, sí, hemos tenido un giro un poco en cómo se venía dando el sistema de arbitraje de consumo, porque antes existían muchos temores, ¿no? Sobre todo por parte de los proveedores. Hay un tema en general de falta de conocimiento de esta nueva herramienta, falta difundir, y esa es una de las cosas que agradezco de poder estar en este programa, que es un medio también para difundir el tema del arbitraje de consumo. Teníamos el tema del poco conocimiento, pero el otro inconveniente era el tema de la voluntad de los proveedores. ¿Qué pasa? Al ser un mecanismo nuevo, existen ciertos temores, ciertas inseguridades, ¿no? No hay lo que se conoce como predictibilidad. Ya, acá no hay multas, hay indemnizaciones, pero ¿cómo sé yo cuánto me van a poner de indemnización? Y si la indemnización hacia el consumidor termina siendo mayor que una multa y una medida correctiva en el procedimiento sancionador, ¿me puede perjudicar o no? Entonces, habían estos temores y se ha tratado de disminuir estos e incentivar que hayan más proveedores que participen del sistema a través de la modificación del reglamento que se dio en mayo de 2019. Entonces, ahí le estamos dando la oportunidad a los proveedores que se puedan adherir, que es una suerte de afiliación al sistema de arbitraje de consumo de forma limitada. Es decir, establecer montos máximos que están dispuestos a indemnizar a los consumidores, o establecer qué líneas de productos de todos los que ofrecen en el mercado están dispuestos a ir al arbitraje si es que existiera un problema con ellos. Entonces se le está dando más posibilidades para que hayan más incentivos para que puedan utilizar el sistema. Entonces hemos visto un cambio, hemos tenido nuevas empresas que se han ido adhiriendo en este tiempo a partir de la modificatoria, y estamos buscando que un número mayor de empresas participen del sistema, ¿no? Entonces este es un buen canal, por ejemplo, para ver, ya que estamos hablando del sector automotriz, y hay distribuidoras, concesionarias, ¿no?, que podrían participar del arbitraje de consumo. Existe esta nueva posibilidad de la adhesión limitada, donde tú puedes poner tus condiciones siempre y cuando no sean gravosas al consumidor, porque también este mecanismo funciona siempre y cuando sea beneficioso para ambas partes, porque es voluntario. Si el proveedor pone muchas restricciones, también los consumidores van a dejar de presentar sus solicitudes y se van a ir a otros mecanismos, otras alternativas. Entonces se busca el bienestar
de ambos, ¿no? Ahora, si yo entro a través de este sistema alternativo y por N situaciones no estoy muy contenta o de repente me doy cuenta de que la solución no me es beneficiosa, yo consumidor puedo recurrir a otro mecanismo para pedir algún tipo de control o de mis derechos. En este caso, lo que se resuelve en el arbitraje de consumo es vinculante para ambas partes. Y nosotros los abogados lo conocemos como que tiene calidad de cosa juzgada, o sea, es que ya nadie más puede modificar el fallo. Ahora, hay algunas excepciones y que son vistas en el Poder Judicial, ¿no? Yo te iba a decir, ¿puedo recurrir al Poder Judicial? Sí, puedes acudir al Poder Judicial. Ya no te puede decir un sancionador. Definitivamente ya no, porque el código establece que el sometimiento voluntario al arbitraje de consumo excluye la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionado. Entonces, el hecho que no estés conforme con lo que se ha resuelto dentro del arbitraje no implica que luego te puedes ir al sancionador. Es excluyente, ¿no? Porque son alternativas. O vas por una vía o vas por la otra. Pero existen algunas causales establecidas en la norma general de arbitraje por las cuales tú puedes pedir la anulación del laudo. Ahora, usualmente estas causales no son por el fondo, o sea, no es porque estoy de acuerdo con la interpretación o no, sino por temas de forma, ¿no? No me notificaron, no me dieron la oportunidad de poder contestar o presentar mis medios probatorios, entonces cuestiones así. Ahora, lo que yo puedo asegurarte ya en la experiencia, en el tiempo que estoy en la Junta Arbitral de Consumo, es que nuestros árbitros son profesionales independientes e imparciales que siempre resuelven sobre la base de la ley y de los medios probatorios con los que cuentan. Entonces, las posibilidades o el margen de que lo que resuelvan esté incorrecto son bastante bajas, ¿no? Y es más, hasta la fecha, el sistema está creado desde 2010, funciona desde julio del 2016, hasta la fecha no hemos tenido ningún proceso judicial de anulación del laudo. Entonces, eso es una garantía de que las partes se quedan conformes con lo que resuelve el árbitro. Dime, ¿y hay un plazo para yo poder acceder al tribunal o puedo en cualquier momento llegar y decidir someterme mi caso al tribunal? Claro, estos temas de los plazos nosotros los conocemos como prescripción en el mundo del derecho, ¿no? Por ejemplo, he leído que en el tema de la defensoría de la DCA, de la Defensoría del Cliente Automotor o Automotriz, es una prescripción de 12 meses. O sea, si el problema surgió acá, tienes hasta 12 meses para utilizar tu defensoría gremial. En el caso, por ejemplo, del procedimiento sancionador, son 2 años, hay casos especializados donde es un poco más, pero en el caso del arbitraje de consumo se aplica supletoriamente la norma civil. Y la norma civil establece que hasta tiene 10 años de prescripción. Entonces el plazo es mucho mayor, la oportunidad de que un consumidor que ha tenido algún inconveniente pueda acudir al arbitraje son mayores que en el caso del procedimiento sancionador y que el propio mecanismo de autorregulación. ¿Qué temas se han visto más en estos meses que está operando el arbitraje de consumo de los diferentes sectores? Mira, tenemos una variedad de temas. Primero hemos tenido temas en el sector transporte, que es un sector bastante reclamado, si se podría decir, ¿no? Temas de transporte terrestre sobre todo. También hemos tenido temas con financieras, con bancos. Tenemos también casos del sector automotriz, ¿no? Hemos tenido, si bien no tenemos empresas del sector que estén adheridas, sí ha habido casos en que las empresas para casos concretos han aceptado utilizar el arbitraje de consumo, ¿no? Y es algún defecto en el vehículo, ¿no? Que ha observado quizás el cliente y tienen un inconveniente, entonces se ha tratado de resolver. Ahora, una cuestión que me gustaría destacar es que en nuestros procesos arbitrales dentro también hay una oportunidad para que puedan conciliar las partes. Entonces muchas veces en nuestros procesos arbitrales no hay necesidad de que el árbitro decida, claro, porque o emite un laudo, ¿no? Lo que nosotros conocemos a la decisión final, sino que hay una audiencia única donde se fomenta la conciliación, incluso se les dice a las partes que pueden conciliar externamente e informar al árbitro. Pero la diferencia en el caso del arbitraje de consumo es que las partes tienen la oportunidad de decirle al árbitro: queremos que este acuerdo conciliatorio sea homologado como laudo arbitral.
Y la homologación quiere decir darle la fuerza a este acuerdo conciliatorio de la que tiene el laudo, que es mucho más, es que es un título ejecutivo, ¿no? Todo esto. Y puedes irte al Poder Judicial y además que es vinculante, ¿no? Claro. Entonces, esa oportunidad te da el arbitraje de consumo, incluso cuando se llega a tener un acuerdo entre ambas partes. ¿Y qué tan frecuente es que las partes se pongan de acuerdo antes de llegar al laudo? Mira, yo te diría que es aproximadamente un 50%. ¿No? De casos en los que las audiencias únicas, las audiencias son facultativas, pero lo usual en la práctica hasta ahora, en todos los casos hemos tenido audiencias y sí se logra que concilien las partes, porque muchas veces la actuación del árbitro es esta, ¿no? Tratar de conciliar un poco los inconvenientes, ¿no? Ver qué es lo que quiere el consumidor, porque muchas veces el consumidor, y a veces hay temor del proveedor, no va a pedir algo pues excesivo, ¿no? Una indemnización quizás muy alta, no muy onerosa, pero muchas veces el consumidor lo que quieren, por ejemplo, en el caso del sector automotriz, ¿sabes qué? Cámbiame el auto o simplemente dame la oportunidad de comprar uno nuevo con algún descuento, una cuestión así, y se ponen de acuerdo las partes, ¿no? En el caso del sector educativo también teníamos el caso de un instituto que había tardado en emitir el título. Claro. Entonces, en ese caso, para la fecha que se hizo la conciliación ya habían emitido el título, pero teníamos el tema de la indemnización. Claro. Entonces, en la conciliación que se hizo, se le ofreció, el proveedor le ofreció al consumidor, que era el estudiante, el egresado, que llevara alguno de los cursos de posgrado, podría decirse, que ofrecían. Y quedó ahí, estudió, se matriculó en 2 cursos totalmente gratis, ya no tuvieron que darle indemnización, esa fue la forma de restituir un poco el perjuicio que le habían causado, y quedó ahí el proceso, ¿no? Y todos salen ganando. Sí, todos salen ganando, exacto, porque no hay multa, ¿no? Ivette, quiero que nos acompañes para ver el dato AP de la semana que hemos preparado para hoy. Ok. La venta de vehículos livianos nuevos logró cerrar el 2019 positivas tras registrar en diciembre último su mejor desempeño mensual desde julio del 2012, informó la Asociación Automotriz del Perú. Así, la adquisición de dichos vehículos, conformados por automóviles, camionetas, pick-up y furgonetas, así como station wagons, SAP y todoterreno, totalizó en 14.397 unidades vendidas solo en el último mes del 2019 y anotó un crecimiento de 40.65 respecto a diciembre del año anterior. Gracias al referido resultado, durante todo el 2019 se vendieron 151.997 vehículos livianos, con lo que se cerró el año con un crecimiento de 2.42% y superando la caída de 9.32% registrada en el 2018. Este resultado coloca nuevamente al sector automotriz en la senda positiva y ayuda a la renovación del parque automotor de 13 años de antigüedad en promedio. Ivette, regresando al tema del sector automotor, me gustaría que nos comentaras cuáles son los derechos elementales que tienen todos los consumidores al comprar un auto o cualquier producto en general. Mira, el principal derecho es que tengan información relevante respecto del producto o servicio que van a adquirir, ¿no? En el caso de un vehículo, pues el tema de las características, ¿no? del producto, del vehículo que está teniendo, ¿no? El motor, de qué capacidad es, cómo es el tema de los mantenimientos, información básica, ¿no? Que se cansen de preguntar. Sí, exacto, que se cansen de preguntar y no tanto la pregunta, sino darle información, porque claro, te dan el contrato, pero el consumidor, si bien lo va a leer, muchas veces desconoce, ¿no? Y esos son resultados justamente de una última encuesta que ha realizado el Indecopi a nivel de consumidor, que el consumidor dice, sí, ya estoy leyendo el contrato, pero muchas veces no lo estoy entendiendo, ¿no? Entonces es bueno promover que las empresas den esta información de manera suficiente, clara, sencilla al consumidor para que pueda entenderlo. Y en el caso de la publicidad, siempre establecer, ¿no? Cuáles son las condiciones de esta publicidad, las restricciones, ¿no? Si esta oferta se va a aplicar, hasta qué fecha,
en qué sitios, en qué lugares se va a ofrecer eso, ¿no? Porque a veces pasa, no, esta oferta es para el establecimiento comercial de tal lugar y no de tal lugar. Ya, esa información siempre es buena que esté en la publicidad, y eso es bueno decirle a los proveedores para que los consumidores tengan conocimiento. Y siempre el consumidor, aparte de informarse, de hacer las consultas, sobre todo en casos como automóviles, que es un tema tan delicado y que no es un bien pues que uno va a consumir y se acaba, ¿no? Sino que lo usas, ¿no?, para desarrollarte, ¿no?, en tu día a día, ¿no? En esos casos es bueno que el consumidor siempre tenga la información, que guarde el contrato, los comprobantes, que tenga pues el manual del automóvil, ¿no?, donde te indica cómo utilizar, ¿no?, dónde está determinado característica, que es importante saber, el tema de los mantenimientos, ¿no? Cada cuánto tiempo hay que hacer el mantenimiento para que de ahí no vengan posteriores reclamos de mi automóvil no funcionó bien, y de repente es que el consumidor no tenía conocimiento de que había que aplicar los mantenimientos, y para que la garantía sea válida, que los mantenimientos tenían que ser en la casa de la concesionaria de que lo había vendido. Pero lo ¿no? importante es tener la mayor cantidad de información lo más claro posible. Exacto. Bueno, Ivette, muchas gracias, y amigos, es todo por hoy y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Gracias. Yeah.